Bueno, em, acá yo generé unos ejemplitos de acuerdo con lo que estuvimos viendo, que contienen em, clases, digamos, estándar, clases que contengan interfaces, clases que tengan métodos genéricos, clases que tengan restricciones, clases que son derivadas de otras clases, clases que tengan colecciones de tipo generics, que es por ahí donde vamos a ir apuntando el resto de los ejercicios, eh, y demás, como para ir haciendo un repaso un poco de todo lo que vimos. El primero, eh, clase con métodos genéricos, está por acá. Bueno, esta clase es, de vuelta, una clase entre comillas, simple, no tiene nada, es una clase común, no es genérica, no deriva de nadie, no extiende a ninguna otra, es una clase eh, común como la que venimos tratando, nada más que, bueno, tiene métodos genéricos, que de vuelta se lo podemos agregar a cualquier tipo de clases. ¿Sí? Lo único que tenemos que indicarle es justamente que va a recibir uno o más parámetros con o sin restricciones. Después es la escritura de un método como los que venimos trabajando hasta el día de hoy. Eh, es decir, un nivel de visibilidad, si es estático o no, y qué es lo que va a retornar ese método, más un nombre y su lista de parámetros. En este caso, a diferencia de lo que habíamos mostrado en la primera parte, eh, este método es estático y va a recibir y retornar un valor t. De vuelta, este valor t es un valor genérico que se va a definir recién cuando invoquemos al método. Es decir, en este caso no hay ningún tipo de restricción, así que le voy a poder pasar, bueno, cualquier cosa. Voy a poder, bueno, algo que no se mostró en la primera parte, yo sí, internamente dentro de nuestra clase, donde tengo definido el tipo T, obviamente que voy a poder también generar una variable de ese tipo. De vuelta, si en la invocación yo pido que se genere un string, bueno, esto después se reemplazará en tiempo de ejecución por un string, o por un entero, o por un objeto de tipo persona. Y bueno, acá de vuelta, como es del mismo tipo, no hay inconvenientes ni problema de casteo. Después, sencillamente, nada, se genera una variable nueva y se retorna ese valor. ¿Sí? No tiene nada más práctico que eso, que simplemente recibir, mostrar qué tipo es y poder retornarlo. Pero bueno, en el caso de que se necesite retornar un valor de tipo genérico, bueno, simplemente se coloca en el lugar de los retornos, como cualquier otro tipo, del mismo modo. Y fíjense que en la invocación, bueno, al ser un método estático, bueno, la forma de accederlo siempre es la misma, nombre de la clase, punto el método, y después el parámetro que yo le voy a pasar a mi método va a ser el mismo tipo que yo voy a retornar. Por eso es que acá se infiere que el tipo de datos genérico que le voy a pasar al método en esta invocación es de tipo string. ¿Sí? Después ese string se reemplazará por t. Me retornará un string, recibirá un string. Lo mismo con el resto. Fíjense que yo acá no cambio el método. Sigue siendo mismo nombre de la clase, mismo método estático. Pero ahora recibir un booleano. Bueno, en el mismo modo retornará ese booleano. Porque eso es lo que hace mi método. Le paso un entero, me retorna un entero. Le paso una clase y me va a retornar una clase. ¿Sí? Esto es exactamente igual, ¿sí? De cualquier tipo. Método, este es otro método. Entonces, veamos cómo se comporta. ¿Sí? Yo acá voy a invocar al método,
de vuelta, esta clase es una clase entre comillas común que tiene sí un método genérico. Es decir, que yo le voy a poder pasar cualquier cosa. Strings, enteros, booleanos, objetos de tipo clase X, sin problemas. Esto no lo podríamos hacer con los métodos, entre comillas, comunes, salvo que generemos sobrecarga de los métodos. ¿Pero qué implica generar sobrecarga de métodos? Bueno, implica tomar este bloque de código y, bueno, repetirlo tantas veces como tipos de datos yo quiera pasarle a esa sobrecarga. Entonces, acá tengo un único bloque de código, un único tipo, y bueno, y una lógica, X. Obviamente súper sencilla, pero se puede generar o tornar más compleja de acuerdo a lo que necesitemos. Y de vuelta, esto no es algo de tipo object, que sería el equivalente si no conociéramos generics. Y por lo tanto, ahí sí, tengo que castear, tengo que acceder a tal o cual atributo, pero previamente utilizando el casteo, se provoca el boxing y el unboxing, etcétera, etcétera. Acá ya directamente y en tiempo de ejecución se resuelve que esto va a ser string. Y efectivamente, ahí me meto al método, este valor, eh, bueno, ahí sigue saliendo muy chiquitito, pero tiene el tipo string, ¿sí? Dice java.lang.string y el valor del, bueno, del string, de la cadena. Efectivamente ahora t es de tipo string y esto va a esperar recibir o retornar un string. Bueno, recibe ese string, acá obtiene la clase y muestra el valor de la clase, ¿sí? Clase, bueno, javalang.string y, bueno, el valor de la cadena. Bueno, que después se retornará, se guardará en mi variable, ¿sí? Todavía está unknown, ahí está, bueno, dice eso, está chiquito, y después se volverá a imprimir, pero ya desde fuera de la clase, desde una variable local al método, accedo al método. Bueno, lo propio si le paso un booleano, el mismo método que hasta hace un momento recibió un string, ahí me mandé por un lado donde lo quería, bueno, ahora va a recibir un boolean. Y bueno, t a partir de este momento va a ser un booleano y va a escribir ese booleano sobre consola. Bueno, y lo va a retornar. Bueno, ahora un entero, lo mismo. Idem. ¿Sí? Ahora t es de tipo integer y su valor es 55. Bueno, lo puedo guardar en una variable, lo puedo comparar, lo puedo hacer cosas X y retornar el resultado, en este caso de tipo entero. Se guarda el número, 55. O una clase, no hay problema, porque recordemos que esta no tiene ningún tipo de restricción. Entonces, en este caso, bueno, voy a recibir un objeto en T, ¿sí? Que va a ser de tipo, sigue siendo muy chiquito, ejemplos.clase derivada. Que esta clase derivada es esta de acá, que no tiene nada. O sea, obviamente deriva de alguien más, y no tiene nada más que eso. Pero ya es un tipo de clase generada por nosotros. Y en este caso, nada, lo recibe. Mismo bloque de código. No tengo que cambiar, no tengo que hacer ningún casteo. Asigno a la variable, muestro cosas, retorno esa cosa. Sin castear nada. ¿Sí? Si no, tendría que aplicar o sobrecarga o generar un object, que ese sí me provocaría el boxing y unboxing, que tanto debemos de omitir. Después, lo mismo, bueno, con una clase X. Esta clase, nada, esta sí no tiene absolutamente nada, no deriva de nadie, no tiene métodos genéricos, no tiene nada, simplemente muestra que es una clase. Igual va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque T no tiene ningún tipo de restricción. Entonces la muestro. Soy una clase. Y lo mismo de derivados. Bueno, objeto derivado, exactamente lo mismo. Está acá.
el que recuperamos de la clase derivada, se lo paso como parámetro, es lo mismo que pasarle, obviamente, clase derivada en la misma instancia, no va a haber problemas. Sí va a haber problemas, por ejemplo, este es otro método, cuando querramos especificar o tener algún tipo de restricción. ¿Sí? Dentro de la misma clase, yo tengo un método estático 2. Bueno, este de vuelta recibe un parámetro. Acá le cambié la letra, se podía haber llamado t, no hay ningún inconveniente, ¿sí? No podemos tener letras repetidas dentro de la misma clase, mientras que no estén en el mismo método, obvio. Pero acá se lo cambié para que vean que es simplemente eso, una letra. En este caso, la restricción es que mi método va a recibir solo objetos de tipo clase o inferior, ¿sí? Este es el límite superior que le estamos colocando. En este caso, clase, nada, es una clase sencilla, clase derivada, deriva de clase, así que vamos a poder poner cualquiera de estos dos objetos y no más que esos. Cualquier otra cosa que intentemos pasar, bueno, va a generar una excepción. Objeto derivado lo voy a poder pasar. ¿Por qué? Porque deriva justamente de clase. Si quiero pasarle un cero, un numérico, un booleano, etcétera, bueno, lo dicho, genera un error porque no pertenece a la jerarquía. Entonces esto genera un error en tiempo de compilación, ¿sí? Eso es lo importante, en tiempo de compilación y no en tiempo de ejecución. Yo acá con este método 2 genérico, bueno, yo ya sé que va a ser algo derivado de clase, y si clase o su derivada tuviese un método específico, bueno, directamente accedo a ese método específico, o al atributo o a lo que sea. Acá simplemente tiene el toString y nada más, para una cuestión de practicidad, pero solamente puedo acceder a objetos de clase o clase derivada que pertenecen a la estructura jerárquica esta, de estas dos clases. Bueno, acá se mostrará, soy una clase derivada, cualquiera de las dos. Después, clase simple. Yo acá genero una clase simple porque tiene nada más que un par de atributos genéricos sin restricciones, súper sencillo, en donde, bueno, cada uno representa a un atributo. Fíjense que le puedo poner getters, en este caso setters, indistintamente como lo hacíamos antes con cualquier atributo de cualquier otro tipo. Nada más que ahora vamos a tener que reemplazar el int, el string, etcétera, por estos valores t o u, dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Y después sigue funcionando exactamente igual. Acá no le agregué ni constructor para inicializar los atributos, ni métodos equals, ni toString, etcétera, etcétera. Podría haberlo hecho tranquilamente y es exactamente lo mismo, ¿sí? Con el debido cuidado. ¿Por qué? Porque tanto T como U no tienen restricciones. Entonces tampoco puedo hacer una lógica tan específica sin entrar en un montón de línea de código. En este caso simplemente recibe dos atributos de cualquier tipo y tiene sus getters y setters. Punto. No tiene nada más que eso mi clase. Por eso es que yo le puedo pasar un string, un integer, un booleano, un objeto de tipo clase, un array de lo que sea, cualquier cosa, y va a funcionar igual. Después siempre va a asumir el tipo de dato de acuerdo, bueno, a lo que sea. Bueno, en el toString se verán los valores. Bueno, justo este no, porque este tiró un error en tiempo de ejecución. Object string because... bueno, sí. Otra cosa. Yo acá estoy invocando a mi clase genérica, en este caso de tipo string,
pero estoy invocando al constructor por default. Por lo tanto, cuando venga clase simple, em, al estar invocando al constructor, digamos, por default, bueno, este no inicializa a nadie. Como este no inicializa a nadie, bueno, pasó lo que vimos en consola. Al intentar hacer el return del toString de algo nulo, rompe. Entonces, este siempre iba a fallar. Pero eso no tiene nada que ver con las clases genéricas, digamos, es un error de lógica de programación. ¿Sí? Esto no debería de pasar, ya que bueno, no se puede invocar directamente con algo sin inicializar. ¿Sí? Salvo que eh, lo inicialicemos directamente en el constructor. Y ahí, acá, y ahí es donde, bueno, si yo quiero hacer this punto, mi atributo, igual, bueno, en otros lenguajes, yo acá podía determinar a partir de T, ¿sí? Siempre en tiempo de ejecución, cuál es el constructor por defecto de ese tipo de dato. Entonces, por ejemplo, yo en C Sharp, si quería generar una inicialización por default de un tipo T, que sea genérico, bueno, había una función que era justamente default y le pasábamos como parámetro el comodín, el tipo T, y de acuerdo a ese tipo, en ese momento que se está ejecutando, bueno, me inicializaba al atributo en false si era booleano, en 0 si era numérico, o en null si era de tipo referencia. Entonces, nada, zafábamos por ese lado porque teníamos un constructor que me inicializaba mi atributo. Pero acá en Java no podemos hacer eso, no hay una función o un método que me permita obtener a partir de T un tipo de valor. Entonces, a lo sumo, yo podría especificar que mi atributo sea null. Entonces, bueno, si el objeto se crea a partir de un constructor sin parámetros, también me inicializa el atributo en null. Pero bueno, de vuelta, tendríamos exactamente el mismo problema. Esto lo descomento. Porque si bien está inicializado, bueno, está inicializado en null. Justamente me va a tirar el mismo error. Entonces, ¿sí? Cuando llego acá, voy al constructor, efectivamente ingresa, mi atributo ya por defecto es null, ¿sí? Porque ya sabe que esto es de tipo string. Entonces cuando lo quiero inicializar, bueno, también sigue siendo null. La idea es que esto sea otra cosa. O sea, comillas, comillas, por ejemplo. Bueno, no va a pasar, salvo que lo hardcodeemos. Bueno, si viene por acá y el tipo de dato instance of es string, comillas, comillas. Si es number o deriva de number, 0. Y si es booleano, false. Y si es cualquier otra cosa, null. Pero bueno, ahí ya tendríamos que agregarle código a todo esto. Esto cuando yo salga va a pasar exactamente lo mismo. Voy a querer acceder al toString y rompe igual, ¿sí? Porque sigue siendo nulo. Bueno, acá es donde les digo que de acuerdo al lenguaje, hay algunos que tienen algunas cositas más, algunas cositas menos, más o menos todos se van a comportar del mismo modo. Así que bueno, este lo comentamos porque este va a fallar siempre, en todos los tiros. ¿Qué más tenemos? Por acá. Bueno, el resto se va a mostrar bien. 2 para el entero, no hay problemas. True para el booleano. Y bueno, soy una clase que es el toString. La menos simple es la que vimos recién, bueno, que ahora tiene 2 atributos. Bueno, lo mismo, lo vimos antes del break. Podíamos pasarle cualquiera de los tipos. No tiene ninguna restricción.
Así que nada, acá genero los objetos, tengo los setters, y obviamente le tengo que pasar de acuerdo al tipo de datos, si no esto de vuelta. Si yo acá le paso, entre comillas, sarasasasa, esto en tiempo de compilación me detecta que es un error. ¿Por qué? Porque esto espera recibir algo de tipo booleano. ¿Por qué? Porque está definido en mi clase. Entonces sí o sí tiene que ser boolean. Si no, me genera un error siempre en tiempo de compilación, no en ejecución. Bueno, acá me lo va a generar. Y acá obtendré con los getters, bueno, lo mismo, los valores. Bueno, ¿qué pasa si le damos un poco más de restricciones? Yo acá generé una clase que tiene no uno, no dos, sino tres parámetros de tipo genérico. Clase con restricción. Espera. Entonces, no, esto, acá. Entonces esta tiene esto, un parámetro t que extiende de x. Fíjense que ahora yo estoy haciendo referencia a que mi objeto de tipo t como límite superior va a ser de tipo x. Ni siquiera acá le dejo explícito cuál quiero que sea el tipo concreto, persona, numérico, etcétera. No, que tenga que tomar como parámetro otro de los tipos genéricos que yo voy a recibir. U va a ser de tipo interfase. ¿Sí? Hasta ahora vimos ejemplos con clases. Bueno, puede ser de tipo interfaces. ¿Sí? Recordemos que una clase que implementa una interfaz también es de tipo esa interfaz. Es como si tuviera un pasaporte con dos nacionalidades. Además de ser del tipo del cual es también de tipo interfase. Esta interfase, no tiene creo que nada, un metodito nada más. Pero bueno, solo las clases que implementen esta interfaz van a poder ser parte del segundo tipo de datos de mi clase genérica. De vuelta, estos límites superior. Esto o cualquier derivada. Y la última, o el último parámetro, que es el famoso parámetro X, bueno, este sí tiene la restricción de que sea de tipo de clase. Entonces, por inferencia de tipos, T tiene que ser de tipo clase también. Pero bueno, acá está, digamos, definido indirectamente a partir de uno de los parámetros y este está, obviamente, explícito que tiene que ser de tal o cual. Después, bueno, de vuelta puedo generar atributos con cada uno de estos tipos o no. Puedo generar constructores para inicializar mis tipos de datos. Acá, como yo sé que todos son de tipo referencia, bueno, los inicializo en null. T extiende de clase, U extiende de la interfaz, que sigue siendo un objeto, y X lo mismo, extiende de clases. Así que inicializo en null por default. Pero si quiero recibir parámetros, bueno, lo recibo como cualquier otro constructor. Acá eh, no hay otro tipo de vuelta. Es de vuelta. Tipo de dato ahora es T. Bueno, el siguiente será U y el siguiente será X. Bueno, se reemplazará ¿dónde? Bueno, en el momento de la invocación, cuando yo voy a crear el objeto. Y ahí se definirá cuáles son los tipos. Y a partir de ahí se inicializarán, bueno, con determinado valor. Bueno, tiene un método mostrar, en vez de usar el toString, tiene un método mostrar, pero que hace básicamente lo mismo, y muestra cada uno de sus atributos. Bueno, de vuelta, yo acá voy a generar un objeto, ¿sí? Clase restrictiva, que va a ser de tipo clase derivada, como primer parámetro, una clase con interfase como segundo parámetro, y una clase
de tipo clase. ¿Sí? Fíjense que clase, está acá, es nada, super, hiper, mega común, no tiene nada, simplemente un toString y nada más. Clase derivada, que es el primer parámetro, obviamente deriva de clase, si no, no podría. Deriva de clase, efectivamente, y no, tiene la sobrecarga del toString y nada más. Y el último es clase con interfase. Clase con interfase, estaba por acá. Acá. Nada, es una clase, de vuelta, común, entre comillas, que implementa la interfase. Obviamente acá, como es un método abstracto, lo tengo que obligatoriamente implementar. Simplemente muestro que se implementó el método y nada más. Bueno, todos coinciden con los tipos esperables en mi clase con restricciones. El primero que extienda de X, o sea, que extienda de clase, o sea, puede ser clase o sus derivadas. Perfecto, en este caso es clase derivada. El segundo que implemente una interfaz. Perfecto, mi clase implementa una interfaz. Y el otro de tipo clase, que es la clase base de nuestras jerarquías. Profe, O sus derivados. Sí, pero cuando dice T extends X, creo sí, que si no me equivoco, ¿no sería lo mismo que X extends clase? claro, sí, sí. Ok, Claro, gracias. justamente lo que le decía es que yo puedo dejarlo explícito, ¿sí? X extiende de este tipo de dato. Bueno, es lo mismo que poner T extiende de X. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo esto lo modifico, no, ahora quiero que X extienda de number. Bueno, automáticamente T va a extender de number. Y no lo tengo que cambiar dos veces, por ejemplo. Nada, es lo mismo, pero en forma indirecta para que vean que tienen distintas posibilidades de anotar esto. Pero sí, en definitiva es eso. X es clase, entonces, bueno, puedo clase o derivadas, como es lo que pasa en este caso. Ya accedo a algo derivado de tipo clase. Bueno, acá puse el constructor, digamos, abajo porque si no, no me entraba en la pantalla. Eh, y bueno, después genero los objetos. Uno de tipo clase, uno de tipo interfase y uno de tipo derivado. Bueno, todos van a estar con algún tipo de valor eh, generado. ¿Sí? Acá ya tengo, bueno, ahí se ve muy chiquito, no vale la pena. Déjame mostrar, sí, me muestra la clase derivada, el objeto de tipo interfaz y soy una clase como tercer parámetro. Los tres valores. Buenísimo. ¿Qué más? Clase con colecciones. Y acá es donde, bueno, todo este cuento va a ir culminando. La idea de todo esto es que yo pueda hacer clases que se parezcan a las colecciones que estuvimos utilizando, particularmente el array list, que me permitía agregar, recorrer, quitar distintos elementos, siempre a partir de una única clase y cambiándole básicamente el tipo. Bueno, quiero un array list de enteros, un array list de personas, un array list de números. Buenísimo. Lo hace y hace exactamente lo mismo. Acá vamos a intentar hacer exactamente eso, pero con nuestras clases que tengan nuestros métodos para hacer bueno, las acciones que nos pide el ejercicio, el parcial, el final o el problema que tengamos que resolver. Esta clase genérica con colección, por acá, acá está. Voy a tener un poquito por acá. Ahí está. Eh, bueno, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene primero deriva de t. Es decir, bueno, acá podríamos o no ponerle más restricciones, una o más de una, no hay problemas, pero sí voy a generar una colección genérica interna de este mismo tipo.
si notan, este atributo es básicamente el mismo que nosotros tenemos a la hora de generar una clase con algún tipo de colección. Nada más que en vez de t le ponemos strings, persona o lo que fuese. Bueno, acá va a estar vinculado, linkeado con el tipo de parámetro que nosotros utilicemos. Y a partir de ese momento, mi colección va a ser de este tipo de cosas. Después, obviamente, yo voy a necesitar que esa colección, que ese array list, se instancie antes de que yo lo use. Por eso en mi constructor, por más que no sepa cuál es el tipo de dato, lo tengo que instanciar. Si no, cuando quiero utilizar el punto add o el punto remove, etcétera, etcétera, eso va a estar nulo y va a romper, como vimos que pasó con el atributo string. Entonces, siempre hay que inicializar mi colección. Y en este caso, de vuelta, no le tengo que poner acá que es de t. Es algo que estaría de más. Si bien no es un error, me va a marcar, che, ojo que nada, estás poniendo algo que ya sé que va a ser algo inferido. Y bueno, en este caso tiene un límite. Muchos otros ejercicios también le pusimos límite para que no quede una colección, digamos, infinita que le podemos agregar y agregar cosas. Tiene un mínimo límite para que sea nuestro techo de cantidad de elementos a ser agregados a nuestra clase genérica. Y después tiene un getter normal, nada más que ahora, ¿qué es lo que me va a retornar? Bueno, un atributo que es de tipo ArrayList de t, en vez de ser de personas o de strings, bueno, va a ser algo genérico. Bueno, lo retorna. Esto tampoco no es nada raro de lo que venimos trabajando. Lo único que t después se va a reemplazar en tiempo de ejecución por el tipo de dato del cual es el objeto en cuestión. ¿Qué más tiene? Y tiene un agregar. ¿Sí? Un método agregar simulando el método add que tienen las colecciones genéricas de tipo ArrayList. Y voy a recibir ¿qué cosa? Y bueno, un dato de t. ¿Sí? Acá no necesito que esto sea un método genérico, porque ya estoy en una clase genérica. ¿Se entiende? Entonces, de vuelta, sería una redundancia marcar que el método va a ser genérico de tipo t y va a recibir algo de tipo t, porque ya estoy, ya estoy, digamos, manejando ese tipo de dato. Entonces acá no hace falta hacer un método genérico, es un método, de vuelta, entre comillas, normal, común, del que veníamos haciendo, nada más que en este caso, en vez de recibir un objeto, un string o lo que sea, recibe un t. De vuelta, cuando yo le pase acá en tiempo de ejecución de cuál va a ser este tipo finalmente, bueno, eso se reemplaza en todos los lugares donde está t. Y a partir de ese momento va a ser de strings, de enteros o de personas, o de lo que sea. Ya me va a permitir agregar ese tipo de cosas. Recordemos que los array list, de vuelta, son genéricos y solo admiten un tipo de dato en específico. No es un object que yo le puedo pasar cualquier cosa. Solo uno en específico. ¿Cuál va a ser? Bueno, el de t. El que sea invocado desde el main o donde sea. Y bueno, acá, como tiene una restricción de cantidad, bueno, mientras que la cantidad, o sea, la capacidad me lo permita, bueno, agregaré el tipo de dato. Y acá ya como estoy utilizando una colección de un tercero, si el ArrayList no lo generé yo, bueno, acá sí utilizo el método propio de la colección, así como lo veníamos trabajando de antes. Y listo, en este caso me devuelve un booleano indicando si pudo o no agregar el elemento. En este caso es únicamente por cantidad de elementos a ser agregados. No tiene comparaciones con igual ni nada por el estilo. Entonces fíjense que yo acá puedo generar una clase propia, genérica, que me permita trabajar con strings o trabajar con objetos de tipo clase o trabajar con objetos de tipo
clases que tengan alguna determinada interfaz. De cualquier cosa que tenga esta interfaz, bueno, lo voy a poder agregar a mi colección. Y de vuelta, genero el código una única vez, ¿sí? Una única vez. Es esta. No, esta. Es esta de acá. Vamos a darle un poquito más acá. Es esta de acá. El bloque de código es uno solo, ¿sí? Pero esto después va a ser de tipo string y me va a permitir agregar, bueno, solo strings. Después en otro momento habrá otro objeto que será de tipo persona o de tipo interfase y solo me va a permitir agregar personas o interfaces. Pero el bloque es uno solo. No hago tres parecidos y lo único que le cambio es el tipo de dato en cada una de las clases, sino que lo defino una sola vez, lo marco como genérico y lo reutilizo n veces. Acá de vuelta, es bastante sencillo, digamos, lo que sería la lógica de lo que hace. Acá simplemente agrega hasta un cierto límite y nada más. Pero bueno, yo podría generar un método que quite, generar un método que ordene, siempre teniendo en cuenta que esto no tiene ningún tipo de restricción. Entonces, a tener cuidado con ahí. Si quiere algún método específico o algo por el estilo, tal vez necesite algún tipo de restricción. Y bueno, después, nada, genero mi... Bueno, ahí es muy chiquitito, pero ahí ya generé mi primer objeto, cadenas, que me va a permitir obtener la lista, poder recorrerla, poder ver cuáles son sus elementos, etcétera, etcétera. Que, bueno, acá no lo hice, pero, por ejemplo, por acá, yo podría recorrer con un for mis cadenas. Esto sería de tipo string, porque ya sé que viene un elemento de tipo string, item, y mi colección es cadenas. Yo acá voy a poder recorrer dentro de, perdón, cadena.get, listo. Voy a poder recorrer la colección de tipo string para este caso. Bueno, acá lo mostramos, out de item. Y bueno, en este caso serán todas cadenas. Si yo intento cadenas, punto, agregar, y ya le paso, fíjense que, bueno, no sé si se llega a ver, está un poquito más grande el texto, pero ya sabe que partiendo de la instancia de cadenas, ya lo que va a recibir es un string. No sé si acá se llega a ver, pero lo que va a esperar recibir es un string para esta instancia. Si le paso cualquier otra cosa, no sé, un 0, bueno, obviamente el error de vuelta está en tiempo de compilación. No me lo va a dejar compilar porque el 0 no se puede transformar en una cadena. Si fuese entre comillas, ahí no hay problemas. Entonces fíjense que también hasta el IntelliSense se da cuenta de que esto es de tal o cual tipo, de acuerdo a la instancia en que estemos. Si acá sabe que esto es de tipo string. Bueno, me lo permitirá agregar. Lo mismo clase. Bueno, de vuelta, esto tiene el mismo sentido. Clase o sus derivados. Cualquier objeto de ese tipo. Bueno, ahí lo mismo. Genero mi instancia y ahora va a ser de tipo clase. Y lo mismo. Si tiene tal o cual interfaz, bueno, lo mismo. Voy a poder agregar objetos de ese tipo. El agregar va a funcionar para todos iguales. ¿Por qué? Porque es el mismo bloque. Es el mismo bloque que teníamos antes. Le pongo un puntito de interrupción. Igual, no sé si me va a dejar. Y y en este caso, t, ¿sí?, se va a transformar en una string. Bueno, ahí de vuelta es muy chiquitito, pero dice java.lang.string con su valor hola. Bueno, en este caso tiene una lógica, una cierta cantidad de elementos máximos y después se guarda a la colección de tipo ArrayList
que bueno, en este caso tiene 0 elementos y va solo a almacenar strings, ¿sí? Porque sigue dependiendo de ese mismo tipo de datos. Lo agrego. Agrego el segundo. Bueno, este está ahí pasadito. Agrego el tercero porque me deja. Bueno, este también me tendría que dejar. Es el último. Ahí está. Bueno, y me dice que se agregaron. Perfecto. Bueno, ahí se agregaron los elementos. Y de vuelta, si yo quiero agregar un elemento más, en este caso ya es el cuarto, ya le puse un máximo de 3, en este acá no debería dejar pasarlo. Ya mi límite fue superado. Bueno, voy a volver a false. No, no la agrego. Listo, chao. Acá no pasó por el for porque como lo hice en tiempo de ejecución no se compiló esta parte, entonces no existe para el depurador. Bueno, entonces en este caso, nada, no se agregan la última cadena. Y después, de vuelta, el mismo concepto para el resto de las clases. Esto sigue siendo una instancia de mi clase genérica, pero ahora de tipo clase o sus derivados. Y solo va a permitir agregar objetos de tipo clase o sus derivados. Y de vuelta, el bloque de código es el mismo. No tuve que hacer otro, no tuve que hacer una sobrecarga. Sigue siendo T, nada más que ahora T es de otro tipo de data. Un bloque lo reutilizo N veces. Cuanto más abierto está, bueno, voy a tener la posibilidad de pasarle más cosas. Pero la lógica de los métodos y demás ya no va a poder ser tan compleja, porque si no tendría que agregar muchas líneas de código. Depende de lo que queramos hacer. Bueno, lo mismo con clase derivada, funciona porque deriva de lo que es clase. De vuelta, si quiero agregar un valor que está por fuera de la clase o un object, esto va a tener un error siempre en tiempo de compilación. Entonces cualquier error ya se genera en ese momento, ¿sí? Ya no en el momento de ejecución, cuando mi aplicación está andando. Entonces, la idea o por dónde van a venir los ejercicios y demás, que eso lo tenemos, que compartamos por acá, que eso lo tenemos acá también en la guía. Ahí está. La idea viene justamente por estos lados. Y si bien nosotros vamos a poder, como vimos, generar métodos aislados de tipo genérico, o vamos a poder tener clases que generen algún tipo de interacción o cosas con variables escalares, por lo general todo esto apunta a colecciones ya preexistentes que me permitan agregar de vuelta de forma genérica, como vimos en este último ejemplo, agregar distintos tipos a una colección también genérica. Entonces, fíjense que los ejercicios vienen básicamente por ese lado. Generar una array list de T, es decir, que, que, que sea de un tipo genérico que nosotros le pasemos. En este caso va a poder ser torneos de fútbol o de básquet. Sí voy a poder utilizar los equals como antes, utilizando los atributos o las comparaciones que nosotros querramos. Acá de vuelta, si yo cierro un poquito, es decir, limito el tipo T a que esté dentro de una determinada jerarquía, etcétera, etcétera, lo voy a poder utilizar igual que con cualquier otro de los ejercicios que hicimos antes. Es decir, bueno, un auto va a ser igual si tiene igual la patente y el motor del chasis, por decir algo. Bueno, listo, si estoy dentro de la jerarquía vehículo, voy a poder acceder a los atributos patente y número de chasis y chequearé si son iguales o no. Listo. Si abro, es decir, si esa limitación de T no la hago, bueno, yo voy a poder pasar un string no va a tener ni número de chasis
ni patente y ahí seguramente se romperá. Entonces, para evitar todas esas cosas, bueno, hay que limitar el tipo T a una determinada jerarquía o un grupo. Una jerarquía más una interfaz o dos interfaces X, y bueno, me quedo con ese subconjunto de elementos. Pero después, bueno, de vuelta, puedo utilizar el equal, puedo utilizar el toString, como lo veníamos utilizando de antes, método de agregar, bueno, tiene un mostrar en medio del toString, un calcular partido, viene por esos lados, ¿sí? De poder tener una clase con colecciones. El siguiente es parecido. Bueno, de vuelta, les generé ¿cómo es? El diagrama UML para que tengan la forma de invocarlo a una clase genérica. En este caso tiene dos atributos de tipo genérico. Bueno, de vuelta, son dos colecciones distintas, cada una de un tipo dado. Y bueno, algunas serán de tipo facturas o recibos y bueno, de cosas, la contabilidad. Y lo mismo el depósito. ¿Sí? Yo tengo en el tercer ejercicio un, una clase de tipo auto con determinadas características, constructor, un getter, el equals, el toString, como veníamos trabajando de antes, un objeto totalmente distinto, es el que no haya una relación de herencia entre estas dos cosas. Cocina, que tiene otros atributos totalmente distintos. Sí va a tener el equal, sí va a tener el toString, pero obviamente con sus características. Y un depósito. Y acá la idea es que yo pueda tener un depósito en donde se almacenen autos por un lado o cocinas por el otro. Entonces, nada, genero a partir de una clase genérica la estructura para poder administrar esos depósitos. Después, el día de mañana quiero hacer un depósito de aviones. Bueno, defino la clase avión y listo. La paso a mi depósito de T y ya voy a poder depositar aviones exclusivamente. Y en este caso, de vuelta, la idea va a ser agregar y quitar distintos objetos de mi depósito. ¿Sí? Ya sean cocinas, autos, strings, números o cualquier cosa. Bueno, de vuelta, la idea va por ese lado, poder tener una estructura única, con una lógica única, que de acuerdo al tipo de dato que sea, bueno, trabajará de la misma forma. Pero de vuelta, ¿cuál es la ventaja que tengo de no hacerlo de la forma, entre comillas, tradicional? Que si yo acá a mi objeto depósito de cocina en el main le intento agregar un objeto de tipo auto, acá esto me tira un error en tiempo de compilación. ¿Sí? Me va a indicar que eso no es posible porque acá solo admite cocinas. Y esta instancia solo va a admitir autos. Y si hago un depósito de string, bueno, solo recibirá strings. Pero después voy a poder quitar, remover, mostrar, etcétera, etcétera, el mismo modo. Y lo hice una sola vez. Lo codifiqué una sola vez. ¿Sí? Después lo reutilizo n veces. Bueno, acá en el ejercicio está con dos objetos distintos, pero de vuelta. Podrían ser con tantos objetos como quisiéramos. Y acá de vuelta tiene un par de instrucciones para agregar distintas cocinas. Algunas no se van a poder agregar. Algunas llegarán al límite y no permitirán el ingreso. Y después mostrar el contenido completo de cada uno de los depósitos, incluyendo el detalle de cada uno de sus elementos. Por eso acá de vuelta, si hicimos bien las cosas, nosotros ya sabemos que el print o el print ln lo que invoca es el toString del objeto que le pasamos por paréntesis. Como depósito de T tiene que tener sobrescrito el toString, por acá está. Y a su vez, por cada ítem o por cada elemento que tenga
en el array, bueno, internamente invocará el toString de la clase que corresponda. Bueno, me tiene que mostrar perfectamente todo el detalle completo de las cocinas con sus precios y tipos y los autos con sus patentes y colores, simplemente colocándole los objetos depósito. Bueno, y ahí estoy reutilizando no solo la parte estructural de mi clase genérica, sino que también estoy reutilizando la parte de la lógica en cuanto a los métodos de, en este caso, del toString o del equals. En algún momento hay que comparar para poder ingresar los objetos a los depósitos. Si ya no está ingresado, obviamente no volverlo a ingresar, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se reutiliza con el equal como veníamos trabajando. Este es un ejercicio más parecido al que venimos trabajando con el agregado del, de la parte genérica. Que de vuelta, no es en todos los casos. Cocina no debería de ser genérico. No tiene sentido que cocina sea genérico. Lo mismo auto. Nada, las cocinas siguen siendo cocina y tendrán sus atributos, y los autos lo mismo. Después, en algunos casos utilizaremos los genéricos justamente cuando son cosas repetitivas. Bueno, tengo que almacenar cocinas, tengo que almacenar heladeras y tengo que almacenar autos. No voy a hacer 3 clases, una para que almacene cada una de estas cosas. Hago una genérica y listo. Después la reutilizo con el tipo de datos que yo quiero. Por ahí viene el asunto, digamos, en reutilizar cierta parte del código. Después, la cocina, sí, la voy a tener que hacer de cero. El auto es otra cosa, así que lo voy a tener que hacer de cero. Y no, el paquete de arroz, si es que quiero tener un depósito de arroz, lo voy a tener que hacer de cero, entre comillas, normal, como lo veníamos trabajando de antes. Los depósitos sí van a ser genéricos y lo hago una sola vez. Y lo reutilizo N veces. En este caso 2. En autos y en cocinas. Que no tienen relación de herencia ni nada de por el estilo. Lo voy a poder hacer igual. Bueno, la idea es que estos 3 ejercicios todos obviamente van a tener que tener su diagrama VLM correspondiente. Acá es más sencillo que los anteriores casos porque en algunos ni siquiera tenemos relaciones de herencia, son las clases separadas. Y bueno, si necesitamos indicar que algo es genérico, bueno, de vuelta acá, entre mayor y menor y el tipo de letra que vamos a utilizar y nada más. Después el resto es sencillo en cuanto al diagrama UML y también es sencillo en cuanto a la lógica. ¿Sí? No, son todas cosas que ya hicimos antes en otros ejercicios. Bueno, la idea es que esto esté para el miércoles que viene. De vuelta, el miércoles que viene la idea es dar un espacio para, bueno, ver si hay alguna duda con este tipo de resoluciones de estos 3 ejercicios y ya pasar, bueno, al siguiente tema que eran excepciones, como para ya preparar el camino para ya sí la recta final que van a ser archivos, serialización, y la parte de formularios que nos quedan de acá hasta fin de mes. Pero bueno, ¿alguna consulta, pregunta, duda? Yo tengo una consulta, profe. Sí, Quería saber si puede subir un GDB con todo el código, todas las clases que mostró antes para sí. tenerlo. Ahí sí pensé que ya lo tenía agregado ¿cómo es? En el campus, pero ahora les genero el proyecto